Quizás haya que reflexionar sobre la diferencia que hay entre dos procesos completamente diferentes. El proceso de la experiencia personal y el proceso del desarrollo o desenvolvimiento interno. Son tan diferentes esos procesos, son tan radicalmente diferentes que tenemos que tratar de entender lo complejo y difícil que es captar esa diferencia. En este pensamiento, Krishnamurti parte señalando ese problema, dejando afuera quizás estas cosas que son del orden de la personalidad. Los movimientos del pensamiento personal, egocéntrico, siempre buscan alguna gratificación, realización o satisfacción dentro de los ámbitos de la mente personal, dentro de los ámbitos de el yo personal. Y eso es lo que todos nosotros, en términos generales y en el mundo, estamos haciendo, buscando satisfacción, seguridad, certidumbre, adoptando estructuras de pensamiento, filosofía de todo orden, religiosas, filosóficas, políticas, económicas, identificándonos con todo eh, estratos sociales, adoptando posiciones que, con las cuales nosotros nos identificamos. Eso es el aspecto superficial de la mente. O sea, es que la mente busca algo, busca identificarse y generar una estructura en la actividad de las imágenes o pensamientos de la mente. Es ponerse una careta, ¿no es cierto? Ponerse una etiqueta y a través de a ese concepto, a esa imagen con la cual nosotros nos identificamos, pensamos que nosotros hemos alcanzado o realizado algo de carácter espiritual. Esos juegos de la mente, de las etiquetas, de las identificaciones, son un juego superficial de la mente, son juego de niños. Y por eso Krishnamurti nos dice lo siguiente. Si usted adopta deliberadamente una actitud, una postura, con el fin de meditar, entonces eso se convierte en un artilugio, en un juguete de la mente. Bueno, eso es lo que, ¿no es cierto?, nosotros en términos generales hacemos durante toda la vida, jugar con estructuras, con imágenes, con identificaciones, con distintos tipos de pensamientos políticos, económicos, religiosos, filosóficos, eh, estratos sociales, culturales, nacionales, etcétera. La mente quiere identificarse y adoptar una forma, ¿no es cierto?,
porque la naturaleza del pensamiento es generar imágenes mentales y conformarse a esas estructuras condicionadas de pensamiento. Entonces la meditación, que es un estado liberado de estructuras condicionadas, de reacciones, que es una mutación, un cambio radical en la naturaleza de la mente personal, no es un juego de adoptar una imagen, una postura, una vestimenta, no es un juego de niños, no es un juego o un juguete, una ilusión de la mente. Porque la meditación es la apertura en una primera instancia, posiblemente, el autoconocimiento, el desarrollo de esa percepción interna en el espejo de la vida, en el espejo de la relación. Eso no es una cosa de niños, un juego de niños, como dice Krishnamurti. Es un proceso interno de carácter espiritual en el cual la mente va a haber un conocimiento propio en el reflejo del discernimiento, de la percepción. Así que adoptar estructuras, posturas, condicionamientos, imágenes, etiquetas, son solo los juegos de la mente. Juegos que nos gustan, por supuesto, jugar en el mundo. Por otro lado, dice, si decide desprenderse de la confusión y la desdicha de la vida, entonces eso se convierte en una experiencia de la imaginación y esto no es meditación. Esto es interesante y aquí yo creo que podemos introducir matices. Una cosa, siguiendo con los dos ejemplos de el estado superficial de la mente, del movimiento del yo egocéntrico y el estado interno de desarrollo, de apertura del discernimiento, en el primer caso, todos nosotros queremos, digamos, evadir el sufrimiento, descartarlo, evadirlo. El movimiento natural de la mente personal es evadir lo desagradable, lo repulsivo o lo doloroso. Así que en el estado infantil de la mente, eh, desprenderse de la confusión y la desdicha y arrancar o eva- eh, evadir un problema para ir a identificarse con algo gratificante, agradable, así como nos metemos en toda clase de problemas, ¿no es cierto? O en sectas o nos identificamos con algo, arrancando, evadiendo nuestros problemas, vamos a parar a alguna situación compleja, ¿no es cierto? Entonces, la meditación no es el evadir la confusión y la desdicha. Ahora, diferente es en un individuo, en una persona madura espiritualmente, que ya ha visto todos estos procesos del pensamiento, todas estas evasiones, y sí se va a hacer cargo de la confusión y la desdicha de la vida a través del conocimiento propio. Eso ya no es un juego o una evasión. Por eso depende del individuo. Se va a hacer cargo de la confusión de su vida, se va a hacer cargo del sufrimiento, porque el sufrimiento es un hecho. Krishnamurti plantea que la pasión está en la percepción de la realidad, ¿no es cierto? Y la percepción entre directo a la confusión, a la desdicha, el sufrimiento, la pena, los celos, la dependencia, el apego, etcétera.
¿Mm? La mente consciente o la inconsciente no deben intervenir para nada en ello. Ni siquiera deben estar al tanto de la extensión y belleza de la meditación. Si lo están, entonces tanto le valdría comprarse una novela romántica. Bueno, continuamos con la misma idea. Una cosa es una actividad superficial de la mente, un juego de la mente, una evasión de lo desagradable y una atracción hacia lo agradable o algo que se proyecta como agradable, una gratificación personal. La mente consciente o la inconsciente, dice. De hecho, los contenidos de la mente en el proceso de autoconocimiento son observados, son transformados. Ellos no pueden ser protagonistas del proceso de la meditación, esos contenidos. Porque si no sería otra ilusión más, otra moda más, otro juego, otra ilusión de la mente. ¿Ya? Ahora, en el estado pleno de meditación no hay mente consciente ni inconsciente. Es un estado intemporal. Por lo tanto, no hay. Esos contenidos han quedado completamente fuera. O si no, dice, en realidad lo que proyecta la mente es la experiencia del yo. Y el yo tiene una... El yo personal es novelesco, digamos. El yo personal tiene una historia, normalmente de sufrimiento, de trabajo, de esfuerzo. El yo personal es una novela, ¿no es cierto? Una historia tremenda. Pero la meditación es la transformación de los contenidos de la conciencia, no la novela del yo, ¿no es cierto? En la atención total de la meditación no hay conocimiento, reconocimiento o recuerdo de algo que ha sucedido. Bueno, eso es porque en ese estado pleno de la atención ya no hay actividad de lo conocido, actividad del pensar, ¿no es cierto? No hay un proceso donde hay un centro que está reconociendo los procesos. Ya no hay ni centro, ni hay memoria reconociendo los procesos de la percepción. Se está en un estado eh, sin tiempo, intemporal de instante en instante. El tiempo y el pensamiento han cesado por completo, pues son el centro que limita su propia visión. El tiempo y el pensamiento han cesado por completo, porque son el centro que limita su propia visión. Lo mismo, reafirma el mismo proceso, el tiempo y el pensamiento son lo mismo. En realidad es el pensamiento en su movimiento, en su proyección que genera, es tiempo, genera el tiempo, es el movimiento del pensar. Y en ese estado ya no hay tiempo, ni hay reconocimiento, hay atención total, meditación. Un estado universal, intemporal. ¿Qué es lo que eh, necesitamos? Entrar en una nueva estado de la conciencia, dicho de alguna manera, en una nueva dimensión de la conciencia. Un estado donde la compasión, la sabiduría, la inteligencia estén presentes, ¿no es cierto? Donde realmente podamos vincularnos, relacionarnos como seres humanos, más allá, habiendo transformado, superado todos estos condicionamientos eh, de todo orden, personal, familiar, nacional, cultural, estrato social,
religioso, político, económico, etcétera. O sea, y vincularnos, relacionarnos con la naturaleza y con nosotros mismos y con los demás de una manera realmente humana. Eso requiere un proceso de transformación total. Una esfera, un estado de conciencia integrado. Digamos. Eso es lo que está proponiendo Krishnamurti y lo que propone en general la filosofía esotérica, que es la evolución próxima del ser humano, es entrar en un nuevo estado de conciencia, un nuevo estado, una nueva dimensión de la realidad que no opera el tiempo tal como lo conocemos actualmente. Y sin un centro psicológico, un centro yo egocéntrico que limita su propia visión. ¿Por qué? Porque es la mente autocentrada en sus contenidos que limita la visión. Por eso que ese remolino, ese autocentramiento tiene que ser comprendido, descartado, transformado, superado, para dar origen a ese estado de conciencia iluminado, ¿cierto? Que es la sabiduría, la compasión, el amor, la inteligencia, que es lo que estamos necesitando, ¿no es cierto? De manera urgente, de manera vital. Eh, Pareciera de que esa transformación interior es lo único, quizás, que puede traer un cambio realmente revolucionario y fundamental en la humanidad. Que empiece ese cambio en algunos pocos, como decía Krishnamurti, ¿no es cierto? Y que después se expanda ese cambio fundamental de la conciencia, ¿cierto? Muchas tradiciones esotéricas, espirituales, hablan de este estado de conciencia superior. Tradicionalmente le llamamos de sabiduría y compasión, estado donde los seres que han, digamos, se han autorrealizado están, ¿cierto? En el momento de luz, el pensamiento se desvanece y su recuerdo y el esfuerzo consciente por experimentar son la palabra de lo que ha sido. O sea, cuando esté esa luz del discernimiento, ¿cierto? De lo cual estamos hablando, no hay pensamiento condicionado. Ya no hay esa estructura de reacciones personales. En la intensidad de ese discernimiento ya no hay. Y el recuerdo y el esfuerzo consciente por experimentar son la palabra de lo que ha sido. Por supuesto que nuestros recuerdos están conceptualizados en imágenes, en palabras. El pensamiento es recuerdo, es memoria. Pero esa luz, ese discernimiento no tiene condicionamiento, no está condicionado al pasado, a la memoria. Es nuevo, ¿no es cierto? De instante en instante. Entonces, no es conceptual, está más allá de los conceptos, las imágenes y las palabras. Aunque pueda expresarse en palabras, no es conceptual. Y la palabra nunca es lo real. Bueno, la frase famosa de Krishnamurti es: la palabra no es la cosa. La palabra puede señalar una cosa, pero no es la cosa. Sin embargo, en nuestros contenidos mentales la palabra es la cosa. Está estructurada una significación que ya está condicionada a nuestra estructura de personalidad. Nosotros percibimos de acuerdo con las palabras y no de acuerdo a los hechos, digamos. Estamos envueltos en nuestros propios contenidos mentales, atrapados en esa actividad egocéntrica, de la cual tenemos que romper
empezar a comprender y romper con esa actividad egocéntrica personal. La palabra nunca es lo real. ¿Mm? Por eso que en esa luz donde el pensamiento se desvanece, se percibe lo real, la realidad directamente. En ese instante, que no es del tiempo, lo último es lo inmediato, pero ese último no tiene símbolo, no es de nadie ni de Dios alguno. Bueno, es un estado sin tiempo, ¿ya? No hay, es, no hay continuidad, digamos, como es la continuidad del yo. El yo tiene una continuidad temporal gracias a las palabras, a los conceptos, a las imágenes, a la memoria. Ahí tenemos una sensación de continuidad temporal que lo dan las palabras, los conceptos. Pero en ese estado no hay continuidad. Por lo tanto, es un estado de incertidumbre, un estado nuevo de momento en momento. Y dice, no tiene símbolo, no es de nadie ni de Dios alguno. Bueno, no tiene símbolo, que es un estado que ya no está más allá de los conceptos, las imágenes, las palabras, ya lo sabemos. Es un estado fuera del campo conceptual, liberado de las estructuras condicionadas de los campos conceptuales del pensamiento. Y por lo tanto no es de nadie ni de Dios alguno. O sea, la verdad, la realidad, no le pertenece a un yo separado. Florece justamente cuando la separatividad se termina. Se genera lo que se llama un estado unitario, ¿cierto? Se participa de algún modo en la unidad de la vida, que es el propósito de todo proceso de desarrollo espiritual, retornar a lo unitario, a lo indiviso, a lo integrado. Puede, y seguramente que sí, de acuerdo como dice la filosofía esotérica, hay un vivir más allá de la diferenciación, la fragmentación del ego personal, del yo personal. Hay un vivir, pero ese vivir desconocido para la mayoría de nosotros es un vivir ya en lo unitario, en la unicidad, en la unidad, en la armonía del todo. Y lo que se expresa en ese estado ya es la unicidad total, la unicidad, la unidad, lo universal. No de una religión en particular, ¿no es cierto? Un grupo en particular, sino que es ya la expresión de una unicidad total. Así es que, por supuesto que para nosotros es muy complejo entender cómo vive un ser que ha superado, ha trascendido la actividad egocéntrica. Cómo vive un ser, si se quiere, iluminado. Lo que podemos deducir es que vive en un estado sin tiempo, al menos no en el tiempo como lo conocemos nosotros, no el tiempo del deseo, de la ansiedad, del miedo, del temor, no el tiempo de la aversión. Ese tiempo ya no existe para ese individuo. ¿Mm? Y además, su percepción está más allá de los conceptos o las imágenes mentales o los pensamientos.
de algún modo su vivir fluye en la unidad, en la totalidad de la vida. Y de acuerdo con la filosofía esotérica, continúa un proceso de evolución. Hay vida evolutiva de algún modo más allá del tiempo, más allá de la actividad de la mente personal. Es un pensamiento complejo pero muy interesante de estudiar, ¿cierto? Para continuar reflexionando las enormes y complejas implicancias de lo que Krishnamurti señalaba como meditación, ¿cierto? Mando un saludo, espero que estén muy bien y si se nos permite continuaremos estudiando el siguiente pensamiento del libro Meditaciones de Jiddu Krishnamurti. Que estén muy bien.